Bueno, en esta unidad 8 vamos a ver un poco de pasado simple, que también ya lo hemos visto en la unidad 7, pero la diferencia es que en la unidad 7 lo vimos de forma afirmativa y en esta unidad lo vamos a ver de forma negativa e interrogativa solamente. La diferencia también es que en el pasado afirmativo nosotros teníamos que pensar si los verbos eran regulares o irregulares y teníamos la ayuda de nuestras listas de verbos, pero en esta unidad eso ya no es necesario. Así que bueno, vamos a arrancar. Esta unidad, como lo dice el título, Weird Science, trata de la ciencia de los inventos. Así que lo primero que nos propone es buscar estas palabras en un diccionario, si alguna es nueva, y anotemos el significado, porque las vamos a ver en algunos textos y actividades. La actividad 2 nos pide que leamos rápidamente el texto que tenemos a continuación. No es necesario prestar mucha atención en los detalles, pero que busquemos unos datos bien precisos. Who invented? ¿Quién inventó? Y buscamos quién es el inventor de los siguientes objetos. A veces puede ser una persona, como en el caso de la 1, que ya está respondida, Levi Hutchins, que inventó la alarma, el despertador. Y a veces puede ser una civilización, por ejemplo, los griegos. Puede ser una nacionalidad, por ejemplo, que diga, bueno, un inglés inventó tal cosa, un italiano tal cosa. O por ahí podemos encontrar el nombre del apellido. Entonces, anoten quién es el responsable de cada uno de estos inventos. Tenemos the toothbrush, cepillo de dientes, makeup, maquillaje, daily newspaper, el periódico, breakfast cereal, el cereal del desayuno, the battery, la batería, the bicycle, la bicicleta, y chewing gum, que sería goma de mascar o chicle. Una vez que encontramos el inventor y se lo anotamos, tenemos una actividad 3 acá arriba que la vamos a omitir porque solo nos pide que pongamos esos inventos en un orden cronológico. Nos pone una línea al tiempo, pero esto lo vamos a dejar. Y lo que sí estaría bueno para responder son estas 3 preguntas, reflexionando sobre el texto leído. Which facts did you know? ¿Qué hechos conocías? Which facts did you find surprising, interesting? Why? ¿Qué hechos encontraste o te parecieron sorprendentes, interesantes? ¿Por qué? What inventions make your life easy? ¿Qué inventos hacen tu vida más fácil? Entonces, eso lo podemos responder. Y pasamos a la página 65, la siguiente. Que en la actividad 5, acá viene una parte importante, el Grammar Focus, vamos a ver cómo se hace el pasado simple negativo e interrogativo. Para eso, la actividad 5A quitó una pregunta y una oración del texto que estuvimos leyendo en la página anterior de inventos. Hay que escribirla y después nos pide que veamos acá esta oración y estas preguntas para analizar cómo se forma en el pasado las negativas y las preguntas. Antes de ver eso, les voy a compartir un momento, una presentación, donde espero que se pueda entender un poco más claro cómo se forman las oraciones negativas, que bueno, ¿para qué sirven? Para hablar de un hecho que no ocurrió. Bueno, así como ustedes ya saben que en el presente usamos el do not, que se abrevia don't, y el does not, que se abrevia doesn't, en el pasado tenemos el did not, que lo puedo abreviar como didn't. O sea que este didn't es el pasado del don't y del doesn't. Lo que está bueno es que ahora en el pasado tenemos una sola. No tenemos uno distinto para he, she, it y después el otro para I, you, we y they. Todas las personas usan el mismo auxiliar que es el didn't. Ahora ya no tenemos ni siquiera ese problema de cuáles llevan he, she, it. Es para todos el mismo. Entonces, quiero decir algo que no hice. Por ejemplo, I didn't go swimming. Yo no me fui a nadar. Fíjense cómo está formada la oración. Primero, un sujeto, en este caso, yo. Después el auxiliar en pasado, didn't,
Y ahora fíjense una cosa, al verbo go lo dejé tal cual como es en su forma base. No lo escribí como went, no lo pasé al pasado. Solo en las oraciones afirmativas conjugamos los verbos al pasado y para eso teníamos como muy buena ayuda la lista de verbos, pero ahora eso se acabó, porque estamos viendo oraciones negativas. Y en las negativas eso no lo hacemos. ¿Qué es lo que en la oración esta negativa me dice que estoy hablando de pasado? El didn't. Si yo diría I don't go swimming, sería, bueno, yo no voy a nadar, no es mi costumbre, no sé nadar, podría ser algo así. Pero si yo digo I didn't go swimming, es yo no me fui a nadar. Un hecho del pasado. Tengo un ejemplo más. Bueno, acá al costadito les recuerda eso, que did not se puede abreviar como didn't y que se debe usar el verbo base. No se convierte el verbo al pasado, como en el afirmativo. Veamos acá. Acá la persona dice, I played tennis last week. Yo jugué al tenis la semana pasada. Esta es una oración afirmativa. Por eso el verbo play tiene ed. Es un verbo regular. Está en el pasado. Y ahora viene una parte negativa. Pero, I didn't play yesterday. Yo jugué al tenis la semana pasada, pero yo no jugué ayer. Fíjense que acá no puse de, sino que usé el didn't. Esto ya dice que es pasado. Acá usé la expresión last week, la semana pasada, y acá yesterday, que es ayer. Y acá tengo el today, que sería el hoy. Entonces, recordemos que en pasado usamos didn't y el verbo base. No se pasa el verbo a pasado. Bien. Ahora vamos a ver cómo se hacen las preguntas. Para las preguntas también tengo que usar el did al principio, igual que cuando yo en el presente usaba el do y el does. Bueno, ahora tengo que usar el did. Quiero saber, por ejemplo, si, imagínense que hablo de mis vecinos y yo pregunto, ¿Did they buy a new car? ¿Ellos se compraron un auto nuevo? Bueno, empecé con did, después que tengo que tener una persona, el verbo que queda en el presente y bueno, puedo dar más detalles. Si yo quiero responder esta pregunta, ¿cómo puedo responderla? Dicho sea de paso, acá al costado tengo las respuestas cortas. Estoy hablando de they, entonces tengo que buscar esa persona. Yes, they did, sí lo hicieron, si se compraron un auto nuevo, o no, they did not o didn't. No, they didn't. No, no lo hicieron. Fíjense que es mucho más fácil porque ahora no tengo que pensar si era el do, si era el does. Ahora siempre es uno solito para todos. Y este que se puede abreviar. Bien, entonces, otra vez el verbo en presente. No se pasa al pasado. Acá tengo la oración como sería afirmativa en pasado. They bought a new car. Se compraron un auto nuevo. Pero bueno, si era pregunta, ya dijimos que el verbo queda en presente. Y que primero tengo que usar el did. Esta es una pregunta de, como vimos acá, yes o no. Es una pregunta cerrada, solo me da dos opciones de respuesta, sí o no. También tengo las preguntas abiertas que usan palabras interrogativas como esta. Who did she visit last week? ¿A quién visitó ella la semana pasada? Fíjense otra vez, el verbo queda en presente, usé el did y antes del did tengo que usar la palabra interrogativa. Acá está la oración afirmativa. She visited sería la respuesta. Ella visitó her parents, a sus padres, la semana pasada. Entonces, como siempre, puedo tener preguntas cerradas de sí o no, que admiten estas respuestas, o preguntas abiertas donde tengo muchas opciones para responder. Por ejemplo, acá, ¿quiénes visitó? Podría ser, ¿qué hizo? What did she do? ¿Qué hizo ella? Tenemos un montón de preguntas. Entonces, volviendo al libro, a nuestra unidad, acá tengo lo mismo, solo que sin tantas explicaciones, nos muestra cómo son las respuestas cortas. Y después nos da dos actividades para que practiquemos, oraciones negativas y después vamos a ver preguntas. Las 6 dice not true, no es cierto. Nos da puras oraciones falsas que las tenemos que negar porque están todas mal. Dice
Einstein failed maths at school. Dice que Einstein reprobó matemáticas en la escuela. ¿Cómo la hago negativa? Al verbo fail, que ya está en pasado, le saco el ed y hago como acá. Pongo didn't y el verbo en presente. Es lo único que debo cambiar, el verbo. Acá, por ejemplo, dice Leonardo da Vinci invented the bicycle. Dice que él inventó la bicicleta. Eso es falso también. Entonces voy a poner didn't, le saco, en este caso, el final a invent y sigue la oración como siempre. Si tienen un verbo irregular, como en el caso de dibujar, voy a tener que buscar, si no me acuerdo cómo era el verbo dibujar en presente. Acá está el verbo en pasado. Lo mismo acá, traer está en pasado. Lo tengo que escribir en presente y bueno, tengo inventar y descubrir. Entonces, siempre las oraciones van a llevar el auxiliar didn't y el verbo en presente. ¿Qué tengo que hacer en la 7A y en la 7B? La 7A es facilísimo lo que hay que hacer. Básicamente hay que poner did adelante y ya tengo armada la pregunta y un signo de interrogación al final. Fíjense qué pasó en la 1. Dice, you get up at 6 o'clock this morning. Vos despertar a las 6 en punto esta mañana. ¿Cuál es la única diferencia? Le sacó la barra que separaba a la persona del verbo, puso did, puso you y todo lo otro es igual que lo que está arriba. Así que con solo ponerle did adelante y un signo de pregunta al final, ya tienen hechas las preguntas. Es lo único que falta, porque acuérdense que el verbo lo tengo que dejar tal cual, no se pasa a pasado, porque son preguntas. En la B vamos a responderlas. Todas las preguntas empiezan con did, entonces las respuestas son yes o no. Y después, en segundo lugar, tengo que poner la persona que corresponda y did si es afirmativa o didn't si es negativa. Como acá, para la pregunta de la 7A en la 1, la volvió a escribir acá en el libro y después, bueno, ¿te despertaste a las 6 en punto esta mañana? No, I didn't. No lo hice. No, yo no lo hice. Nos puede cambiar seguramente la persona del medio cuando respondamos. Estas preguntas se responden en base a lo que sea verdadero para cada uno. Vamos a omitir las actividades de la derecha porque son en base a un audio y vamos a ver en la página siguiente. Es una actividad interesante. Tenemos un quiz, o sea, es un cuestionario como los que a veces encontramos en las revistas para ver cuánto conocemos. Tenemos una opción múltiple, tienen que elegir A, B o C. Les propongo que primero traten de buscar, entender qué dicen las preguntas y las respuestas, elijan una opción y después lo corroboren, si es que lo quieren hacer, con información de internet o de última lo puedo chequear yo cuando me manden sus respuestas. Les puedo decir cuántas respuestas acertaron. Esto no es obligatorio que esté bien, porque es un cuestionario para ver que cuánto conocemos. ¿Quién nos pregunta que por qué este hombre es famoso? Nos da 3 opciones. Este hombre que inventó en este año. Después, cómo este hombre cambió el mundo de la música en este año. ¿Qué hizo? ¿Dónde es que este hombre dijo esta frase? Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Nos da 3 lugares. Nos dice en este año que se inventó el primer celular, ¿cuánto pesó? 3 opciones. ¿Quién construyó el primer auto moderno? Nos da 3 nombres. ¿En qué año este hombre inventó el mouse? Nos da 3 años. ¿Con quién se conoció este hombre en este año en la escuela? Y después fundaron Microsoft, la compañía. Y nos da 3 opciones. Bueno, además de elegir una de las opciones, después nos da esta hoja 3 imágenes. La A, la B y la C. Tienen que unirla con la pregunta que habla de ese tema. Solamente poner, por ejemplo, la A es la pregunta número tal, la B es la número tal y la C es esta.